Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 8 y 9. Y voy a estar enseñando bajo el tema refugios equivocados. Refugios equivocados. Voy a estar predicando, ministrando bajo este tema poderoso, refugios equivocados. Y dice la palabra en Primera de Reyes 19, 8 y 9. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esa fue la pregunta que Dios le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? Porque a veces estamos en el lugar equivocado, porque a veces buscamos los refugios equivocados, porque a veces cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las dificultades, somos dados a buscar los refugios equivocados. Y mira que no necesariamente el refugio que buscó Elías no era el problema, no era el lugar, porque la gente dice porque se metió en una cueva. El problema no era la cueva, porque la cueva estaba en el monte de Dios. El problema no era el lugar, la cueva pertenecía al monte Horeb. La cueva no estaba endemoniada, la cueva no tenía ningún problema. El problema era el estado, la actitud de Elías, la mentalidad que tenía Elías, el pensamiento errado que tenía Elías. Por eso dice la palabra que él caminó 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Era un lugar donde la presencia de Dios estaba, pero a veces estamos en la iglesia donde la presencia de Dios está, pero nuestra actitud no es la correcta. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros pensamientos no son los correctos. A veces nuestro estado de ánimo no es el correcto. Por eso cuando la pastora decía métele fuego, métele candela, porque se siente a veces que el estado de ánimo no es el correcto. Aunque estemos en el monte Horeb, si tu estado de ánimo no es el correcto, estás en un refugio equivocado, estás en un lugar equivocado. Por eso la pregunta de Dios que le hace a Elías, le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Esto da a entender que Elías no debería estar ahí con esa actitud, porque si hubiese ido al monte Horeb a orar, a ayunar, a recibir el fuego de Dios, Dios no le hubiese dicho: ¿qué haces aquí? Pero fue al monte Horeb, a la cueva donde se metió a lamentarse, de pronto con una actitud de derrota, con una actitud de desánimo, con una actitud que no le agrada a Dios. Dios quiere que tengamos una actitud de guerrero. ¿Cuántos dicen amén? De hacer descender el fuego del cielo. Por eso cuando Elías hacía descender fuego del cielo, eso sí le agradaba a Dios. Cuando Elías decía que descienda el fuego de Dios, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Elías tenía esa actitud, cuando estaba en el monte Carmelo, mira que ambos montes son montes poderosos, son lugares poderosos, tanto el monte Carmelo como el monte Horeb. Dice la palabra que el monte Horeb se llamaba también el monte de Dios, el monte Sinaí, pero el lugar no tenía ningún problema. Tú puedes subir al monte Sinaí. El problema es para qué vas a subir. El problema es el propósito por el cual te metes en la cueva, porque tú te puedes meter a una cueva a orar, tú te puedes meter a una cueva a ayunar, tú te puedes meter a una cueva a hacer guerra espiritual. El problema es que tú te metes a una cueva a llorar, que te metas a una cueva a lamentarse. Muy diferente cuando David se metió en una cueva también, pero David se metió en una cueva, fue a preparar a los guerreros, a los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Cuántos entienden que el problema no es encerrarte en la cueva? El problema es para qué te encierras en la cueva.
Por eso, esos refugios, aquí el refugio equivocado era la actitud, era el desánimo, el desaliento, el querer tirar la toalla. Cuando vienen problemas, nosotros nos refugiamos en nuestros propios pensamientos. Aún estamos en la iglesia y tenemos pensamientos de derrota, pensamientos de escasez, pensamientos de incredulidad, pensamientos de falta de fe, pensamientos que no le agrada a Dios. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay gente que predica sin fe, hay gente que ora sin fe, hay gente que alaba sin fe, hay gente que aplaude sin fe, hay gente que dice amén sin fe, hay gente que dice aleluya sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso a veces cuando cantamos, cuando oramos, no pasa nada, porque la palabra lo dice: cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por eso la palabra lo dice: cualquiera que se pusiere de acuerdo en algo, dos personas que se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios lo hará en el cielo. Cualquiera cosa que pidieres orando, creyendo, Dios lo hará. Pero la clave está en creyendo, en que tú no dudes en tu corazón, que no seas como las olas del mar que van y vienen. La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, los tales no reciben nada de Dios. Y aquí el profeta Elías estaba buscando un refugio, pero el refugio era un refugio equivocado, porque refugio significa un lugar que sirve para protegerse de un peligro. Un refugio es una protección, un amparo. Es algo que tú encuentras para librarte del peligro. Y usted sabe que Elías estaba huyendo del peligro de Jezabel, porque Jezabel lo había amenazado. Pero el problema es cuando nosotros buscamos los refugios equivocados. El problema es cuando nos refugiamos donde no debemos refugiarnos. Hay personas que se refugian en el alcohol. Hay personas que se refugian de pronto en otras cosas que no le agradan a Dios. El sacerdote Ananías era un sacerdote, era el principal, era el sumo sacerdote en la época de Jesús. Y tú sabes que Ananías tenía la protección del Imperio Romano. Ananías tenía el beneplácito del Imperio Romano en esa época. Y la historia dice que Ananías mandó a golpear a Pablo en la boca. A Pablo estaba predicando, estaba disertando sobre el reino de Dios, sobre Jesús. Y dice que el sacerdote Ananías, el sumo sacerdote, le dijo: pégale en la boca. Y dice que un hombre lo golpeó en la boca y Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Porque dice la palabra que Pablo se enojó por ese golpe. Pero dice la historia que en el mismo refugio donde Ananías pensaba que estaba seguro, que era el Imperio Romano, ellos mismos fueron los que lo mataron. Cuando Roma empezó a destruir Jerusalén, también destruyeron la casa de Ananías. Y Ananías corrió y se escondió en un acueducto. Y ahí en ese acueducto murió, en ese refugio. Porque él pensaba que el refugio del Imperio Romano lo iba a salvar. Él pensaba que estaba protegido, que él se iba a librar de cualquier peligro. Pero en ese día, los mismos soldados romanos quemaron su casa. Los mismos soldados romanos lo mataron en el acueducto donde él se estaba refugiando. Porque a veces buscamos los refugios equivocados. Por eso la palabra dice en el Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio
refugio. ¿Cuántos dicen amén? Jehová es tu refugio. Dios es tu refugio. No te refugies en las cosas que no sirven, que no te van a dar protección. Lo primero que Elías pensó en refugiarse fue en la soledad. Hay personas que buscan refugiarse en la soledad. Mira que Elías, cuando vino la amenaza de Jezabel, en el versículo 3, Primera de Reyes 19:3, lo primero que hizo Elías fue que dejó en Beersheba a su criado. Elías no andaba solo, Elías andaba con un criado. Elías andaba rodeado de personas que le ayudaban en el ministerio, que le ayudaban en el servicio. Pero lo primero que Elías decidió refugiarse fue en la soledad. Porque mire que en el versículo 3, 19:3 dice: viendo pues el peligro. Mire lo que ocasiona cuando uno se siente amenazado, cuando uno se siente en peligro. Uno busca refugiarse en lo que no debe. Uno tiene que refugiarse en lo correcto. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Elías se separó de su criado y se fue solo hacia el desierto. El primer refugio que Elías quiso buscar fue la soledad. Hay gente que cuando vienen los problemas dice: yo quiero estar solo, déjenme solo. Eso es un problema grave. Tú nunca puedes refugiarte en la soledad. Tú nunca puedes refugiarte en un lugar aparte donde estés solo, a menos que vayas a orar, a menos que vayas a ayunar, a menos que vayas a clamar a Dios. Pero si tú te refugias en la soledad con una actitud incorrecta, ese refugio te va a traer otros problemas, otras dificultades. Tú tienes que refugiarte es donde hay personas que oran, donde hay personas que claman, donde hay personas que ayunan, donde hay personas que sueltan una palabra, donde hay profetas. ¿Cuántos dicen amén? Donde hay pastores, donde hay apóstoles, donde hay maestros de la palabra, donde hay evangelistas, donde hay gente de fe, donde hay gente de fuego, donde hay gente de rompimiento. No en la soledad. Por eso dice la palabra: no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es un buen refugio. Y lo segundo que Elías hizo fue refugiarse en el deseo de no vivir más. Hay personas que se refugian en ese deseo, que no desean vivir más. Y dice la palabra en el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí la palabra da a entender que los padres de Elías ya habían muerto. Y aquí dice la palabra que Elías dijo: yo no soy mejor que mis padres. Si ya ellos murieron, ¿por qué también no me quitas la vida? Elías se quiso refugiar en ese deseo de no vivir más. Despreciar el aliento del Espíritu en nosotros es una actitud que desagrada a Dios. Porque Dios ha colocado en nosotros un espíritu de aliento de vida. Dios ha colocado en nosotros la vida. Dios ha depositado en nosotros la vida. Y cuando tú te refugias en ese deseo de morirte, en ese deseo de no vivir más, tú estás refugiándote en el lugar equivocado. Por eso refugiarse en la muerte es una decisión equivocada. Porque refugiarse en la muerte, en el suicidio, en el deseo de morirse, es algo de cobardía. Por eso la palabra dice: los cobardes no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no usa a los muertos, Dios usa a los vivos. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a usar a los vivos, Dios no va a usar a los muertos. Por eso Dios no le agrada a las personas que desean no vivir, que viven un deseo de morirse, porque Dios anda buscando es a las personas que están vivas para usarlas. Por eso dice la palabra en Mateo 22:32: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen: yo voy a refugiarme en el Dios de los vivos? Porque alguno dirá: y entonces cuando uno muere, ¿qué?
Cuando aquí dice la palabra que Dios es un Dios de vivos, está hablando de las personas que se dejan usar por Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob. No quiere decir que después de la muerte tú no vas a estar con Dios. Lo que quiere decir es que si tú estás muerto en vida, Dios no está contigo. Si tú estás muerto en vida, Dios no opera en ti. Tú tienes que estar vivo en el Espíritu, tú tienes que estar vivo en la fe, tú tienes que estar vivo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden eso? Y dice la palabra en el versículo 5, el tercer refugio equivocado es el desánimo. El desánimo, cuando tú te refugias en el desánimo, ese es un refugio equivocado. Y dice en el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Cuando la persona está desanimada, no quiere comer. Cuando la persona está desanimada, quiere pasar acostada, quiere pasar en la cama, quiere pasar dormido, no quiere hacer nada. Esa actitud, ese refugio del desánimo no le agrada a Dios. Refugiarse en el desánimo le desagrada al Espíritu de Dios, porque dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí dice la palabra que el ángel le tocó y le dijo, levántate, come, porque estaba desanimado, se quedó dormido, no tenía ganas de seguir, no tenía ganas de predicar, no tenía ganas de anunciar la palabra profética, no tenía ganas de nada. Ya Elías no quería hacer nada. Era un hombre de fuego, era un hombre de Dios, pero al ver el peligro, al ver la amenaza, vino un desánimo a él. Y este espíritu de desánimo también viene en la iglesia. Este espíritu de desánimo también viene a los ministros de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, que a veces no queremos orar, no queremos predicar, no queremos. ¿Por qué? Porque cuando nos olvidamos del verdadero refugio que es Dios, nos refugiamos en el desánimo, porque el enemigo quiere desanimarnos todos los días. Todos los días el enemigo quiere traer desánimo. Todos los días el enemigo quiere que tú estés acostado sin hacer nada, que tú no pienses en lo que tienes que hacer para Dios, que tú no pienses en el propósito de Dios, que tú vivas siempre desanimado, que no tengas ganas de nada, que no quieras ni siquiera comer. Siempre que hay problema, viene el desánimo. El desánimo no viene de parte de Dios, porque Dios no trae desánimo. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Dios siempre dice, levántate. Dios, la palabra preferida de Dios es levántate. La palabra preferida de Dios no es acuéstate. ¿Tú cuándo has visto en la Biblia que Dios le dice a la gente acuéstate? Siempre cuando llama a alguien le dice levántate. Por eso a Débora le dijo, levántate tú como madre en Israel. ¿Cuántos dicen amén? A Gedeón le dijo, levántate. A todos le dijo, levántate. ¿Por qué le dijo levántate? Porque levantarse es lo contrario de desanimarse. Levantarse es lo contrario de acostarse. O sea que lo contrario del desánimo es cuando tú te levantas. Cuando tú te levantas no es abrir los ojos, no es levantarte de la cama, es levantarte del desánimo, es levantarte de la desmotivación, es levantarte del desgano, es levantarte de la pesadez, de eso que ha venido, de ese espíritu fusilánime que el enemigo manda a nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están despiertos en esta noche? ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos se van a levantar? ¿Cuántos van a buscar el refugio del Dios de Israel? Y mira que el cuarto refugio que no le agrada a Dios, refugio equivocado, está en el versículo 6. Estamos en el capítulo 19 de Primera de Reyes. En el versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Eso se llama falta de expectativas.
Cuando tú solamente vives para comer, beber y dormirte, eso se llama una persona que no tiene expectativas de nada. Hay personas que solamente viven para comer, beber y dormirse. A Dios no le agrada esas personas. A Dios no le agrada las personas que viven bajo ese techo. El techo de comer, beber y dormirse no es el techo de Dios. Es un refugio equivocado. El techo de Dios, ¿cuál es? Es cobrar ánimo, porque largo camino te resta. El propósito de Dios es que tú comas y bebas y duermas, pero no para quedarte ahí, sino para cobrar ánimo, para seguir avanzando, para pensar, para visionar en el propósito de Dios, en el plan del Dios vivo. Mira que Elías comió, bebió y se volvió a dormir. No tenía expectativas de nada. ¿Él qué quería? El ángel le trajo la comida, le trajo el agua, pero eso no le bastó, porque no tenía expectativa. Ya él no tenía ninguna proyección. Cuando tú no tienes ninguna proyección aquí en la tierra, aquí en la vida, entonces Dios no le agrada eso, porque Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios que te va a mostrar siempre un escalón más. Dios nunca te va a dejar en el mismo escalón. Cuando tú dices ya terminé, Dios dice estás apenas comenzando. Por eso dice la palabra: ensánchate, no seas escaso, extiende las cortinas de tu habitación, porque te extenderás a la izquierda, a la derecha. Dios siempre es un Dios de expansión, de extensión. Para Dios no tiene límite. Dios no tiene un punto de llegada. Dios siempre tiene un punto más allá, una meta mayor, una meta a largo plazo. Y cuando tú llegas a esa meta de largo plazo, Dios te pone otra meta más. Cuando la persona dice ya yo hice todo en el Señor, no tiene expectativas de nada y está errando en su pensamiento, porque siempre Dios quiere llevarnos a algo mayor. Por eso dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera, crecerá como la palmera. El justo será como la luz de la aurora, que irá de aumento en aumento. No hay un techo, no hay un límite. Por eso dice la palabra: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová para bendecirte? La mano de Jehová nunca se acorta. El que se acorta es tu visión. Lo que se acorta es tu expectativa. Porque Dios nunca se limita en los milagros. Dios nunca se limita en las maravillas. Dios nunca se limita en sus proezas. Por eso dice la palabra: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Mira que Dios te está diciendo: tus pensamientos no son mis pensamientos. Así como es alto el cielo, así son los pensamientos de Dios. Por eso jamás vamos a poder llegar al pensamiento de Dios. Por eso cuando tú dices ya Dios quiere que acabe aquí, ya Dios quiere que eso lo deje así, tú estás pensando mal, porque ese no es el pensamiento de Dios. Y los refugios equivocados son eso. Cuando tú te refugias en la soledad, cuando tú te refugias en el deseo de no vivir, en el desánimo, en la falta de expectativa, cuando tú vienes a un servicio sin expectativa, entonces tú te estás refugiando en un argumento, en un pensamiento equivocado. Porque Dios es un Dios de grandes cosas. A veces nosotros limitamos a Dios. Nosotros a veces nos volvemos como esas personas que nos acostumbramos a una monotonía, una cosa, lo mismo, más de lo mismo. Dios no es más de lo mismo. Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevos diseños, de nuevas cosas.
Es un Dios creativo. Dios es un Dios creativo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene una creatividad ilimitada. Dios tiene una fusión de arquitecto con ingeniero, con diseñador. Dios tiene todo eso. Por eso dice la palabra que Dios es el perito arquitecto. Perito significa experto. Dios es un arquitecto experto. Y un arquitecto siempre está pensando en nuevas cosas, en nuevos diseños. Siempre se está actualizando. Siempre está pensando en los nuevos modelos, en las nuevas tendencias, en crear cosas nuevas. Por eso el hombre ha diseñado tantas cosas y todavía no se detiene. El hombre ha diseñado puentes sobre el mar. El hombre ha diseñado aviones, ha diseñado transporte, ha diseñado tecnología, ha diseñado casas, edificios. Dios le ha dado al hombre esa facultad, porque Dios es el que deposita en nosotros una cosa mayor. El hombre pudo haberse quedado con la bicicleta o simplemente con el tren, pero el hombre avanzó porque Dios coloca en el corazón algo mayor. Dios nunca va a esperar de ti lo mismo. Entonces, en esta noche, Dios te está diciendo, refúgiate en la verdadera cueva, en el verdadero lugar. Por eso la iglesia es un lugar de refugio. La iglesia es un lugar de refugio. Yo dije, la iglesia es un lugar de refugio. Es un lugar donde tu expectativa puede cambiar, donde tu desánimo se puede convertir en ánimo, donde de pronto estás desanimado, desalentado y te vas con una palabra de ánimo, de fuerza, donde de pronto vienes con deseos de morirte y te vas con vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es el lugar que Dios escogió para que la gente se refugie, para que la gente empiece a salir de la iglesia, de este lugar, con una expectativa mayor, con una expectativa de progresar, de avanzar, de no quedarse en el mismo lugar.